Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acuérdese que estamos como haciendo de cuenta que es presencial. Entonces, porque yo ya, digamos, me desubico, no sé si mirar allá al teléfono o verlos a ustedes, pero mejor entonces, gracias al Señor que vinieron y entonces los veo a ustedes y actúo con un poquito más de naturalidad, menos sobreactuado. Entonces, bien, el Señor Jesús les bendiga. Eh, ¿Cómo está todo? ¿Qué tal? A ver, ¿se ve bien? ¿Me ven bien? La pregunta es, ¿ustedes me ven bien? Bien, entonces, bueno, agradecidos con el Padre por este tiempo que nos permite entonces estar aquí en esta noche para entonces continuar con ese conocimiento, inquiriendo y buscando esa sabiduría y esa revelación de parte del Padre. Y bueno, entonces, nada, vamos a comenzar este tiempo en oración, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su voluntad. Hoy entonces en esta hora el tema que vamos a tratar, entonces hay confusión un poco con respecto a, un poco no, o bastante, si vamos a continuar con la enseñanza con respecto al rapto. Y bueno, no es entonces así, no vamos a continuar hoy en este día, no vamos a continuar con la enseñanza con respecto al rapto, sino que vamos a tratar entonces primero de hacer una fe de ratas o una corrección acerca de un conocimiento que, digamos, no tal vez todos ustedes o no tal vez todos los que están ahí conectados lo hayan en su momento recibido, pero que es un conocimiento que se impartió, que se dio y que no se dio de la manera como es, de la manera correcta, y pues entonces hay que entonces con humildad reconocer y pues entonces hacer la corrección correspondiente. ¿Ven? Porque aquí, digamos, el problema en sí no es, digamos, no es en equivocarse, en sí mismo como en equivocarse. La Biblia en Corintios dice que entonces en parte conocemos y en parte ¿qué? Profetizamos. ¿Cierto? Recuerden, vamos a mirarlo para que no estemos parafraseando porque por eso es que, por eso es que pasan las cosas. Corintios, primera de Corintios 13, versículo entonces, a partir del versículo 11, entonces, a partir del versículo, perdón, 8, versículo 8, dice así, a partir del versículo 8, perdón. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces dice la Biblia, también ahí mismo en Corintios antecitos, busquémoslo en capítulo 8. Entonces ese conocimiento se acabará, pero entonces recuerden, se acabará, pero con el entendimiento. Se acabará siendo transmitido por medio del hombre, siendo transmitido por medio del hombre. ¿Ve? O sea, usado el hombre como tal, como en la carne para transmitir ese conocimiento. Capítulo, ay, perdón, no empujen. Capítulo, ¿qué le dije? 8, el versículo, entonces, leámoslo con el entendimiento desde el 1 al 2. Dice así. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces está claro, por eso en parte conocemos y en parte ¿qué? Profetizamos.
En parte conocemos y en parte profetizamos. Así que pues entonces nada, lo digamos aquí importante es que el Padre bueno en su misericordia, entonces con lazos de amor nos corrige y pues entonces, como les decía, aquí el problema no es como tal el, digamos, estar errado en ciertos aspectos que no son o no son, digamos, eh, el fundamento en sí mismo de la fe. El problema es en cualquier aspecto, en cualquier circunstancia, estar errado y no tener la humildad de reconocerlo. Y entonces, no, qué torta, yo como salgo para decirles con la misma naturalidad de que dispongo el corazón para enseñarles lo que por gracia he recibido, entonces con la misma naturalidad, entonces también, oiga, disculpen, me equivoqué. De alguna manera, entonces, precisamente ese conocimiento del que vamos a hablar hoy aquí, no fue precisamente que yo por gracia lo haya recibido, sino que en su momento esto es todavía, digamos, la estela de lo que es, no sé, como les digo, a veces es complejo un poquito hablar acerca de ese tema porque no muchos, pero la mayoría sí, casi que la mayoría, digamos, están desde cuando comenzamos en su momento y pues donde todos esos estragos de alguna manera para que busquen a Dios y pueden hallarlo a tientas, producto de, ¿recuerdan el famoso seminario acerca de la voluntad de Dios? De a ver, veo caras, a ver quién, ¿sí? No, todavía no. Ya ahorita vamos a hablar. Pero ya estamos al aire. Ok, yo, porque esto ya lo dije una vez, dos no. O sea, no. O sea, pero o sea, es duro y volver, o sea, re duro. O sea, duro y re duro. No, no, dejémoslo. Ok, ok. Entonces, bueno, a ver, ¿quiénes de pronto con la manito levantada están desde ese momento cuando hablamos acerca de el famoso seminario de la hermana? Usted no lo alcanzó, sí, sí, pero le tocó la cola, pero le tocó cuando hablábamos todavía de eso. Tal vez la cartilla ya la habíamos recogido. ¿Se acuerdan que recogimos las cartillas, verdad? Porque entonces efectivamente, en ese momento, por eso les digo, yo no podría yo decir que por gracia lo había recibido, porque entonces, pues si lo hubiera recibido por gracia, no hubiera sido a través de un folleto o un manual externo, extraído, eso sí, de la Biblia, pero extraído, sacado, ¿ve? Sacado. Entonces, todo eso, pues efectivamente lo que va generando es todo eso. Lo que va generando es que conforme entonces efectivamente si va habiendo la revelación por gracia a través, digamos, de entonces de que de, usted y yo debemos entender cómo obra el Señor. El Señor obra entonces en su fidelidad, entonces con el que es fiel para con Él. Y pues díganme efectivamente ustedes cómo es una forma, una manera efectiva de comprobar o de, digamos, verificar si esa fidelidad es genuina, es cierta, a través de, digamos, ¿qué? 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 Pruebas. Ok, sí, pero ¿qué más? Eso, pruebas, y las pruebas se van desarrollando, se van llevando a través de, ¿a cabo de qué? ¿De qué? El tiempo. Entonces ustedes no pueden o no podemos pensar que va a haber o tiene, en este caso, en un ejemplo personalmente hablando acerca de mí como el ministro, como el pastor. ¿Ustedes creen que el Señor me iba a confiar o me va a confiar lo mismo al principio, que ya prácticamente con próximo a cumplir una década de ministerio? A pesar de, a pesar de, a pesar de, a pesar de, y a pesar de, y a pesar de, no es lo mismo. No es lo mismo, porque pues exactamente entonces la fidelidad es algo que entonces se va, digamos, comprobando a través de qué? Del tiempo, como en los esposos, como en la familia, como en las relaciones interpersonales.
¿Ve? Entonces, pues digamos, yo de alguna forma, por eso abogo por, en cierta forma, en medida de que haya la posibilidad y que tengan la oportunidad de que exista un, digamos, un periodo, un noviazgo largo, periodo largo de noviazgo, pues noviazgo teniendo en cuenta lo que la Biblia enseña acerca de noviazgo, ¿ve? Donde el fin, propósito final es el matrimonio. ¿Eh? Eso es lo que enseña la Biblia, pero que entonces a través de ese tiempo, entonces ocurren muchísimas cosas, se pasan demasiadas situaciones que entonces van, digamos, dando de alguna manera certeza acerca de qué, de la fidelidad, de ese amor que se profesa, de la fidelidad, ¿o no? De ese amor que se profesa, porque pues efectivamente es a través del tiempo y de las vivencias, de las experiencias, donde entonces pues se puede comprobar esa fidelidad. Entonces, bien, y es aclarar porque entonces precisamente para evitar la confusión. Y como les digo, entonces, tener, digamos, la humildad y poder reconocer, oiga, mire, esto en su momento yo lo enseñé y lo enseñé no de la manera correcta, porque efectivamente no lo recibí tampoco de la manera correcta, porque no fue que entonces yo lo haya recibido por medio de la revelación del Espíritu Santo y de la Biblia, sino que entonces, como se dice, lo tomó un hombre, lo recibió y entonces tal cual como lo recibió, yo vine y me lo comí y lo entregué. Prácticamente así. Yo vine, me lo comí y lo entregué. Y recuerdo tanto, efectivamente que sí, fue en aquel inicio cuando se hablaba, o esto, digamos, estamos remontándonos a ese tiempo, como les decía, cuando todavía, entonces, teníamos eso de el seminario de la voluntad de Dios y que pues poco a poco el Padre en su misericordia, conforme ha pasado el tiempo, nos ha ido ¿qué? Limpiando, quitando, desarraigando, ¿ve? Pero hubo entonces en ese momento la confrontación y la capacidad, y digamos, hubo el temor a Dios a decir esto a la basura. Pero ¿cómo? Y usted, cuando aquel fueron tiempos, momentos duros. Pero y entonces lo vimos y eso no, pero eso, si lo vimos, pues no es, no ve, vea los frutos, por sus frutos los conoceréis. ¿Ve? Ir un ejemplo, en este caso, a la persona de la que se hablaba, o que era el autor, llamémoslo así, de el tal, de la tal, digamos, voluntad de Dios, tener yo, digamos, el privilegio, el Señor dame el privilegio de ir directamente allá a Corea y ver que simplemente, digamos, no era la iglesia del Señor, sino un negocio familiar donde entonces el viejito le deja el negocio al hijo que nunca estuvo al lado de la iglesia, nunca se crió en la iglesia, siempre vivió en el exterior, derrochando y viviendo de alguna forma como quería, y entonces ya se sintió cansado y se quiere pensionar y llama al hijo y entonces, mire, para que, a ver, para que siga con el negocio familiar. De ahí salió entonces el hermano Pastor John, así tan fuerte como eso. Y hoy en día entonces esa persona, ese señor, ese mismo señor, rodeados por todos lados de escándalos, de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de situaciones hasta con mujeres menores de edad, o sea, escándalo tras escándalo, una cosa impresionante. Ay, por su fruto, y si vamos a hablar entonces del que también en Bogotá estaba, entonces ni para qué le sigo contando, porque pues de alguna manera aquí no es, digamos, mentiras, no es chisme porque no es mentiras, pero pues entonces como les vuelvo y les digo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Y entonces ahí es donde entonces puede darse cuenta uno de que definitivamente no es. ¿Por qué? Porque entonces no está produciendo, a pesar de que en apariencia, wow, deslumbra, descresta, qué mundo, qué revelación, qué todo eso, y que entonces no es que todo haya sido o no fuera lo correcto, sí, pero aquí el punto central, digo, neurálgico es que entonces
En lo que no sea lo correcto, entonces simplemente pues ya con el discernimiento, entonces poder aclarar, poder decir, mire, eso ahí de alguna forma se tomó, pero no es de esa forma, no es de esa manera. ¿Ya? ¿Ve? Y entonces esa parte es la que yo personalmente pienso que si a estas personas, no sé, porque no puedo decir, pero siento que les cuesta, porque se les va a caer, digamos, de alguna forma se les cae el andamiaje. A mí no tiene, porque a mí no me quita o no se me cae nada. Yo no tengo libros a la venta, yo no tengo, digamos, yo no estoy organizando seminarios internacionales, entonces yo no estoy, digamos, manejando una iglesia de un presupuesto de 5 millones de dólares, ni nada por el estilo, ni tengo o no hay propiedades que generen discordia, bla, bla, bla. Entonces no es tan difícil, ¿ve? Porque es sencillo. Entonces, cuando es sencillo, es de alguna manera es sencillo es sinónimo de qué? De fácil, ¿o no? Sencillo, eso es sencillo, eso es fácil. Pero cuando ya entonces es muy grande y es muy complejo, se hace cada vez menos que es menos sencillo de volverse. Es menos sencillo, es menos sencillo y cuesta más, entiéndame, cuesta más. Por eso es que, bueno, le damos gracias al Señor porque entonces todo el tiempo yo pues vivo agradecido con el Señor porque desde el inicio del ministerio pues me ha hecho ver y he podido, digamos, darme cuenta que no hay que, o no, el ministerio no se puede llevar puestos los ojos en la cantidad, en el número. Que la iglesia no es grande por el número, sino que la iglesia es grande por la obediencia. Y que no se puede, o para el Señor no se habla acerca de una iglesia grande, uy, ¿con cuántos? Con 1000, con 2000, sino una iglesia con 2, con 3, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, conocedores y hacedores de la voluntad del Señor. Eso es una iglesia grande para el Señor. Una iglesia grande. Yo me acuerdo cuando entonces, un ejemplo, en este caso, la iglesia literal de la hermana Froila. Y yo hablo de la hermana Froila y la iglesia en la casa de la hermana, digo, la iglesia pues que está en las Lajas de la hermana Froila, ¿sí o no? Y entonces cuando hoy hablo de la iglesia entonces la gente piensa, oh sí, una iglesia, ¿cuántos miembros? No sé, pero y cuando yo le digo, no, pues, o la iglesia que está en Holanda, la hermana Paola. Ay, sí, ¿cuántos hay en la iglesia? La hermana Paola y sus 2 hijos. ¿Ah? ¿Ya? Y la iglesia en la hermana Froila. ¿Y cuántos hay en la iglesia? La hermana Froila y 2 personas y 3 personas más. Ay. Y entonces usted piensa y habla de ir a Cuba y de ayudar a la iglesia que está en Cuba, en La Habana, donde la hermana Froila, a 2 personas, a 4 personas, o hasta Holanda y entonces para 3 personas, porque es la iglesia del Señor. Y dice, ¿dónde 2 o 3? O sea que tiene que, para que sea iglesia, más de uno. Pero esa es una iglesia, entonces esa es la diferencia entre el tamaño y la grandeza a nivel numérico y la grandeza a través de revelación, obediencia, temor al Señor, amor al Señor. Esa es una iglesia grande. Esa sí es una iglesia grande. Bien, entonces, bueno, nada, pero sí, comencemos entonces orando. Vamos a pedir al Padre que nos ayude. Nos vamos a encomendar a su gracia y a su buena voluntad para que sea el Padre a través de su Santo Espíritu redarguyendo y ayudando para que entonces nosotros podamos entender más y mejor su voluntad para que podamos entonces no tener que no haya confusión en nuestras vidas y pues no habiendo confusión en nuestras vidas primeramente es de provecho para nuestro propio espíritu y no solamente entonces de provecho para nuestro propio espíritu, sino que también eso nos da la confianza, nos da a nosotros la seguridad de poder entonces con denuedo, sin temor, lo que por gracia hemos recibido claramente, también
eficazmente por gracia poder dar de la misma manera clara y eficaz que lo recibimos, clara y eficaz lo damos. Vamos entonces a orar. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que tú estás, Señor, proporcionándonos a mí, a mis hermanos, para que vengamos hoy delante de ti, Padre, agradecidos, Señor, reconociendo tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, el Padre de quien proceden todas las cosas, y a tu Hijo Jesús el Cristo, como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, hoy confesamos que es únicamente a través de la justicia, que es por medio de la fe en su obra y en la sangre que Él derramó en la cruz, que podemos, Señor, venir y estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo y decirte, Abba, Abba, Padre. Te damos gracias, Padre nuestro, por esta salvación tan grande, por traernos, Señor, con lazos de amor y de misericordia hasta este día, por sostenernos con la diestra poderosa de tu justicia y por permitirnos, Señor, estar aquí hoy congregados en su nombre para pedir, Padre, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, obrando con poder, ayudándonos, Señor, trayendo claridad, Señor, a nuestras vidas con respecto, Señor, a este tema acerca de esa porción de tu palabra que habla acerca de las tinieblas de afuera, de poder entonces tener claro, Señor, ese plan y ese propósito eterno con respecto a esa salvación tuya que es por gracia, Señor, y que no depende del hombre, sino que depende solamente de ti, Señor. Ayúdanos para que las tinieblas retrocedan, para que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas. Sé tú veniendo a traer, Señor, reposo, paz, claridad, Señor, a nuestros corazones, Señor, a nuestras vidas con respecto a este tema, para que seamos, Señor, entonces edificados, Señor, y no, Padre bueno y misericordioso, caigamos, Señor, en confusión y también no generemos confusión, Padre, por favor. Ayúdanos, Señor, obra con tu Espíritu Santo por amor a ti mismo, por amor a tu nombre y a tu gracia, Dios de los vivos. A tu buena voluntad, Señor, nos encomendamos y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén y amén. Bien, mis amados hermanos, entonces bien, el tema que estamos aclarando, hola Ana, Dios te bendiga, es con respecto a entonces las tinieblas de afuera. ¿Y qué es entonces lo que debemos o vamos a aclarar? Que en su momento habíamos aprendido y hablábamos acerca de que esto que menciona en la Biblia como hace referencia a nuestro Señor Jesucristo como a las tinieblas de afuera, es un lugar donde entonces existe o hay comunión con Dios de manera permanente y eterna. Es decir, entonces, que es un lugar en donde existe, donde hay salvación. ¿Me siguen? Sí, eso es lo que lo que habíamos visto, lo que habíamos aprendido, lo que habíamos hablado. ¿Ve? Y que entonces, como les decía yo esta mañana, incluso la hermana Gabriela me mencionó cuando estábamos hablando acerca de cosmología bíblica, que no habíamos considerado o no habíamos aprendido, no habíamos, ¿cómo se llama? Visto o hablado acerca de este lugar, de las tinieblas de afuera, porque en su momento lo aprendimos como eso, como un lugar. ¿Ve? Como un lugar. Entonces hablábamos acerca de las tinieblas de afuera y mencionábamos a las tinieblas de afuera para que entonces de pronto puede que, como les repito, ya casi que esté borrado, pero entonces nuevamente refresquémoslo para poderlo corregir correctamente. ¿Ve? En su momento entonces hablábamos ya nuestro dibujo, ¿no? ¿Recuerdan? Acerca de Dios y la creación. Y entonces veíamos acerca de que, ¿recuerdan cómo comenzamos esta enseñanza siempre? Que creó los cielos, ¿cierto que sí o no? Y allí en el cielo estableció ¿qué? Su trono. El trono de Dios.
¿Ve? Y que entonces posterior, en las tinieblas, que es entonces a qué está haciendo referencia, al lugar donde qué, alejado, donde no hay qué, luz. Tinieblas es ausencia de luz. Y allá no hay luz, entonces no hay luz, no hay qué. La Biblia dice entonces, cuidado, se le cae, Carmencita, mi amor, cuidado. Dios es luz y no hay en él ninguna tiniebla. Primera de Juan, vamos allá, para que tratemos todo el tiempo de hacerlo lo más con la ayuda del Espíritu Santo bíblico. Porque entonces, nuevamente volvimos y como les decía, ayer incluso, para no ir más lejos, otra vez enseñábamos acerca de esto. Pero, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Listo? Leamos. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. ¿No hay qué? Entonces, cuando hablamos acerca de tinieblas, hablamos acerca de luz, digo, de ausencia de luz. Y entonces estamos hablando acerca de qué. ¿Ausencia de qué? ¿De qué? Ok, muy bien. ¿De qué? De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Porque entonces decir, escúchenme bien, que no hay presencia de Dios es, ¿qué? Es errado. Es errado. Es errado porque Dios es omnipresente. Entonces decir que aquí en las tinieblas no está Dios, ¿es correcto? No. Pero decir que aquí no está la gloria de Dios, que aquí no está, o que de aquí, sobre lo que hay aquí, no resplandece la gloria de Dios, ¿es correcto o no es correcto? Es correcto. Pero entonces decir que aquí no está Dios es decir que esto no está en Dios. ¿Y esto no está en Dios? No, Dios es omnisciente, omnipresente, perdón. El término es para aquí no es omnisciente, sino omnipresente. Entonces decir un ejemplo, entonces en el infierno no hay presencia de Dios. Ojo, en el infierno no hay presencia de Dios. Entonces, ¿qué cree usted? Ok, pero ¿hay presencia de Dios? Aclaremos. Entonces, ¿cómo van a estar atormentados? ¿Cómo no van a estar atormentados? Si no hay presencia de Dios, entonces no hay conciencia acerca de Dios, entonces no hay tormento, porque de alguna manera, ¿de qué estoy aquí excluido? De nada. ¿Sí? ¿Me siguen? Mucha atención, eso hay que entonces manejarlo con mucho contacto y con mucho entendimiento. Porque entonces, y serán atormentados de noche y de día. Entonces no es literalmente que, como digamos la gente que ha ido al infierno y ha visto allá al diablo que pinchándolos con un tenedor. Y entonces que eso va a ser atormentado y ese es el tormento. Y entonces les pregunto yo, ¿y quién está pinchando al diablo? No, el diablo es rey aquí y allá también. Ay, cuidado, pierde. No. Habla acerca de que aquí va a ser un lugar de tormento. ¿Y cuál es el tormento si no hay entonces conciencia, no hay presencia de Dios? Estar excluido de su gloria. Estar excluido de su gloria. Estar excluido de su gloria. No hay gloria en el Seol. En la muerte no habrá gloria. ¿Sí? En las tinieblas entonces Dios es luz y no hay ¿qué? Tinieblas en él.
no hay tinieblas en él. Entonces en las tinieblas efectivamente también, entonces como aclararon, no hay vida. ¿Por qué? Porque Dios es la vida. Porque Dios es la vida. Por eso en este lugar entonces es el lugar de antes de la fundación del mundo que Dios destinó para que fuera el lugar de los muertos. ¿Ve? Porque no hay vida, y vida es, como dice, cuando está vivo, y cuando ya no está vivo, como cuando no tiene vida, como dice, está muerto, ¿cierto que sí o no? Entonces por eso es en las tinieblas, no puede quedar en otra parte. ¿Ven cómo está todo y todo encaja de manera milimétrica? Entonces que es ahí en las tinieblas donde entonces crea la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahora dijo Dios, entonces sea la luz. ¿Y fue qué? La luz. Entonces y estaba esto desordenado y vacío, y comenzó entonces a ser formado o a darle forma a lo que está desordenado, a darle orden, y lo que estaba vacío entonces lo llenó con su palabra. ¿Cierto que sí o no? Entonces su palabra que lo llena todo. Y bueno, entonces aquí ya tenemos, ¿se acuerdan? La tierra, el primer cielo, después el universo, que es el segundo cielo, y el tercer cielo. ¿Ve? No, esto me quedó, la bola no me quedó bien hechita, porque entonces, ese era el problema, que estaba confundido, era porque la bola no quedó bien hecha. Entonces, bien, la bola, peor, a la pucha. Ay, no. Bueno, hagámoslo con cuadrado, que es más fácil, ¿por qué no? Entonces, bien, 1, 2 y 3, primer, segundo y tercer cielo. Y entonces, en su momento, ahora sí, ya vamos a la fe de ratas. Hablábamos acerca de que las tinieblas de afuera quedaban ¿dónde? ¿Cuántos recuerdan dónde quedaban las tinieblas de afuera? ¿En dónde? Las tinieblas de afuera quedaban, porque dice que el espíritu y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las ubicábamos ¿a dónde? Aquí, en eso. La hermana sí ve que ahí va refrescando el reconocimiento. Lo ubicábamos aquí. Entre que sí y que no, pero que raspando la olla. Y aquí ubicábamos ese lugar. Pero si lo ubicábamos aquí, entonces había ¿qué? Si había aquí, había comunión. Había comunión, por ende entonces había salvación. Por ende había salvación. Por ende había salvación. Si lo ubicamos aquí, hermanas, ¿se acuerdan? Aquí lo ubicábamos. Y de ese lugar aprendimos. Y cuando entonces en su momento, antes hablábamos en su principio de cosmología bíblica, entonces, hermano Oscar, recuerda este lugar, las tinieblas de afuera. ¿En dónde? Porque el Espíritu de Dios se movía sobre las tinieblas. Entonces lo ubicamos ahí, en el límite. Pero ¿cómo? Entonces, hasta ayer incluso, se transmitió acerca de que allí había salvación. Que ahí había salvación. Y entonces, ¿qué es y cuál es la fe de ratas o cuál es la corrección que estamos haciendo acerca de eso? Que no es de esa manera. No es entonces correcto ese aprendizaje y por ende esa enseñanza. Porque no es entonces que exista unas tinieblas de afuera donde hay un llanto y un crujir de dientes y la persona entonces hablemos acerca de salvación. ¿Ven? Entonces esto es primordial para que entonces lo dejemos claro con respecto a este lugar. Pero ayer hablábamos y entonces aprendíamos acerca de, para que todo siga la misma línea y no generemos confusión, no haya confusión, hablamos acerca de lo que es
El propósito final como tal de nuestra fe hoy, de la fe de los cristianos. Y que el propósito final de nosotros hoy, los cristianos, es ¿cuál? La vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. Y que hablamos entonces hoy acerca, digamos, hablamos de eso y decimos hoy. ¿Por qué? Porque entonces no hablamos o no se puede o no se habla acerca de vida eterna en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces ustedes van a encontrar que habla acerca de vida eterna en el Antiguo Testamento? ¿Lo han visto? ¿Lo han buscado? ¿Lo han visto? ¿Cuántas veces menciona? Miren a alguien rápidamente en una concordancia para que miremos, para que se den cuenta. Porque entonces a nuestro Señor Jesucristo, digamos, hay dos personas que le preguntan acerca de la vida eterna. Un escriba, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Cuánta en el Salmo? ¿En el Salmo qué? Sí, en el Salmo 133, muy bien. En Daniel 11, 12:2 también. ¿Cuántas veces más? Para que vean. No más. No más. No más. Y a nuestro Señor Jesucristo, entonces, incluso le hacen la pregunta acerca de la vida eterna. Dos, le hacen la pregunta. ¿Quién le hace la pregunta? El joven rico, uno. No. Y el escriba, aquel, donde el Señor le enseña, miremoslo para que no estemos bateando, en donde le enseña acerca de, entonces, Lucas, ¿quién es mi prójimo? En Lucas capítulo 10, versículo 25, y vamos a buscar de una vez también al joven rico en Mateo, Lucas 10, 25, Mateo 19, ¿cierto? Mateo 19, 16. ¿Listo? Entonces, ¿dónde? ¿Ya encontraron los dos? Entonces, miremos en el... ¿Cuál vamos a mirar primero? ¿Cuál quieren? Lucas 10, 25. ¿Listo? Leamos. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro. Ok. Y el Señor Jesucristo le contesta. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Qué es o a qué hace referencia el Señor Jesucristo? Ah, no. ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? Acuérdese que está hablando acerca, bueno, ya lo puedo borrar, esta parte ya lo puedo borrar que ocupo el tablero. Ya los que más o menos estuvieron, ¿se acordaron? Carmencita, ¿se acuerda que aquí lo pintábamos? Usted, Rafa, usted participó en ese entonces, cuando el seminario, la cartilla de la voluntad de Dios. Aquí, ya, ubicados. Ahí era. Entonces le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Pero la pregunta es cómo puedo heredar qué? La vida eterna. La vida. Y el Señor entonces le dice, ¿cómo está escrito en la ley? Ahora le pregunta, ¿cómo lee? ¿Se acuerda que entonces él, bueno, se acuerda, no leamos, él le contesta. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y a tu prójimo y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ok. ¿Y quién es mi prójimo? Entonces, ahora sí, un momento, porque ahí entonces le dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le, ¿qué? Despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz qué, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿cómo lees? Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, ¿qué? Bien has respondido. Haz esto y ¿qué? Y vivirás. Entonces le está entonces hablando acerca de lo que es la justicia de Dios a través de las obras de la ley. Pero después entonces cuando Él viene y manifiesta entonces que la justicia de Dios ahora se revela por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Entonces, ¿se acuerdan cuando Él les dice, si entendieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Porque el hombre, ustedes ven que está preguntándole realmente con mansedumbre y humildad. No, esta es con altivez tentando al Señor para ver si chave. Ok, haz eso, cumpla la ley, ame a Dios a ver si puede. No os dio Moisés la ley y ninguno la cumple. ¿Cómo van a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con toda su fuerza y a su prójimo como a sí mismos si no pueden amar, si no han recibido el amor de Dios? ¿Ve? Porque entonces se acuerda que diezman la menta, el comino y el eneldo y olvidan lo más importante de la ley, ¿qué? La misericordia y el amor de Dios. ¿Ve? Porque entonces lo que estaba enseñando finalmente es que la vida eterna es el don de Dios que viene solamente a través de la obra de la muerte, resurrección, glorificación y derramamiento del Espíritu Santo. Es el don de Dios. Pero que ese don de Dios únicamente era posible a través de ¿quién? De la fe en Jesucristo, en la obra, en el sacrificio. Ellos, en los hombres del Antiguo Testamento, todo el tiempo les enseñaban y le decían que entonces iba a ¿qué? A venir. Y todo el tiempo cuando lean los Salmos, cuando lean el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta cómo hablan añorando.
añorando esa salvación, esa redención, ese perdón absoluto y la promesa de que entonces en aquellos postreros días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Ve? Entonces eso sí está claro para los entendidos, así como dice en Daniel. Entonces los entendidos brillarán, resplandecerán para vida eterna. Pero eso habla entonces, ahí está haciendo mención acerca de, ya entonces cuando vamos ahorita a seguir con el tema de la, ¿cómo se llama? Del rapto, ahí vamos a aclarar bien acerca de entonces Daniel. Pero, como les decía, entonces, la vida eterna es algo que no disfrutaron. Por eso nosotros debemos entender que hoy nuestra fe es más perfecta, mejor que la de los hombres del Antiguo Testamento. El mayor de todos es Juan el Bautista, pero el menor en el reino de los cielos, mayor es que Juan el Bautista. Es todo el tiempo entender que nada es o supera la gracia del Señor, el don del Espíritu Santo, el poder experimentar el nuevo nacimiento y recibir el espíritu de adopción y clamar Abba Padre. Juan el Bautista no puede legalmente llamar a Dios Padre. Abraham no puede llamar a Dios Padre. Ninguno de ellos puede llamar a Dios Padre, porque ellos no nacieron por el Espíritu Santo. Ellos no nacen por el Espíritu Santo. Ellos no entonces reciben el espíritu de adopción, porque el espíritu de adopción se derrama ¿cuándo? Cuando viene el Espíritu Santo. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a vuestros corazones. Os envió, literalmente dice así, o no, leámoslo para que entonces, que eso fue lo que trajo el Espíritu Santo. Romanos 8. ¿Sí? Romanos 8. Dice así, hablando así entonces del Espíritu Santo. Leamos entonces. ¿De dónde? Perdón. En el 8, perdón. ¿En el qué dije? ¿No he dicho? 11. Listo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? El regalo que trae el Espíritu Santo. ¿Qué es? No se vayan de aquí hasta que haya venido. ¿Cuál es la importancia? Porque a través de la obra del Espíritu Santo, ¿qué es lo que nosotros recibimos? El espíritu de adopción. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los que hijos de Dios. Y ahorita vamos a aclarar acerca de salvos, santos, salvación e hijo de Dios, que es lo que sigue para tener claro todo el panorama.
¿Ve? Hijo de Dios. Es un privilegio que solamente está disponible hoy, ahora, que está disponible a partir de la venida del Espíritu Santo a la iglesia, por medio de la iglesia. Entonces la Biblia habla acerca de la iglesia y hace referencia acerca de la iglesia y con qué se relaciona la iglesia. Con la mujer, ¿cierto que sí o no? ¿Y cuál es la función de la mujer? Sí, pero bíblicamente, ¿qué es entonces la función de la mujer? Ay, no, para que no. Eso es machista. Dar hijos, dar a luz, dar a luz, dar a luz, dar a luz. Y el propósito del hombre es engendrar. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el Hijo, ¿cierto? Y entonces el hombre y engendra por el Espíritu Santo en la iglesia. Y el producto de lo que engendra es ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Ese es entonces. De esa manera es que entonces ocurre. Entonces por eso hablamos acerca de la fe cristiana y como objetivo final, entonces sí, la vida eterna es lo mismo que entonces hemos visto. Y hablamos entonces acerca de salvación, ¿cierto? Santificación. ¿Y qué? Y glorificación o vida eterna. Ahí mismo, lejitos no estamos de ahí. 8, ¿dónde era? Romanos, antecito desde aquí. Romanos 6, 22. Dice así, mas ahora habéis sido libertados del pecado y habéis hecho siervos y habéis y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin ¿qué? Y como fin la vida eterna. Pero entendemos que esta vida eterna también es igual a ¿qué? A glorificación. ¿Y de qué glorificación está entonces hablando? ¿De ser qué? Hijo de Dios. ¿Y qué significa entonces ser hijo de Dios? 8 del 8. Coheredero juntamente con Cristo Jesús. Heredar el reino de los cielos. Decir, esto es mío. Esto es de mi papá y esto es ¿qué? Mío. Entonces no es lo mismo decir, entonces, ay, vamos al palacio del rey, a decir, ¿qué? Yo estoy en el palacio del rey, yo vivo en el palacio del rey. El palacio del rey es ¿qué? Mi casa. ¿Sí es lo mismo? Ay, qué bueno, vamos a ir al palacio del rey. Ok, pero yo vivo en el palacio del rey. Yo soy, el palacio del rey es mío. Yo soy hijo del rey, por ende el palacio es que mío, mío. Esa es la glorificación. Esa es la glorificación, ser coheredero juntamente con Cristo Jesús. Es entonces recibir el mismo estatus de quién. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces los que alcancen ese momento, ¿qué van a escuchar de Dios? Yo seré su padre y ellos serán ¿qué? Mis hijos. Pero eso no lo tiene Moisés. Eso no lo tiene Abraham. Porque por más maravilloso que sea el mayordomo, no es el heredero. El heredero es ¿quién? El hijo, así no sea tan, digamos, abnegado como Juan el Bautista. ¿Quién de ustedes cree que tiene la piedad de Juan el Bautista? A ver, por eso no me incluyo yo, o sea, de ustedes, porque ya estamos hablando de otro nivel. ¿Quién cree que tiene la piedad de Juan el Bautista? Usted sabe, Juan el Bautista, o sea, imagínense.
no bebe ni vino ni sidra. Viste con piel de camello y come miel y langostas, langostas y miel silvestre. Y no puede llamar Padre a Dios. Y no es coheredero juntamente con Cristo Jesús. No es coheredero juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué no va a recibir glorificación Juan el Bautista? Explíqueme. Porque aún Jesucristo no había sido glorificado. Y si el Hijo no había sido glorificado, entonces todavía no había derramado la glorificación, la gracia, el don de Dios. Que ahora viene el Espíritu Santo y entonces en el creyente obra y entonces lo toma como el siervo, como el Hijo de Dios. Y eso es entonces maravilloso. Entonces, bien, la salvación, la santificación y la vida eterna. ¿Ok? Entonces, ojo, mucha atención. Cuando hacíamos referencia entonces a ese lugar, a las tinieblas de afuera, entonces siempre hablábamos acerca de la que allí había, que decíamos que los que estaban allá tenían ¿qué? Salvación, ¿cierto que sí o no? Pero nada más, salvación. Entonces, ¿qué es la salvación? ¿Recuerdan? Salvación. Ser librado de la condenación, del juicio de Dios. ¿Y qué es entonces, digamos, ser librado del juicio? ¿De cuál juicio? De la ley, de lo que Dios estableció. ¿Cuándo? Desde el principio. La paga del pecado es la muerte. Esa es la ley que condena al hombre. Él nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sí? Nos redimió de la maldición de la ley. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Entonces, la salvación. En el Antiguo Testamento, cuando vamos a hablar entonces acerca de salvación, todos debemos entender, la Biblia está dejando claro que la salvación le pertenece a nuestro Dios. Y que la salvación le pertenece a nuestro Dios, dice literalmente en Apocalipsis 9, y al Cordero, deja claro, ¿cierto que sí? A nuestro Dios y al Cordero. Y que entonces la salvación, como dice en Efesios 2, sí, muy bien, pero vamos a leer literal. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, pero yo digo Efesios aquí. Estoy más perdido todavía. No es del... Sí, es que estás... Ay, qué bueno, me están dando de la misma medicina, qué rico. Entre Génesis y Apocalipsis, bueno, qué bien. Han aprendido mucho, eso sí. Efesios 2, y vamos a leer 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie. Ojo, porque aquí es donde tenemos que poner muchísima atención. La mayoría, digamos, de las personas que yo, por lo menos que yo, Juan Carlos Munera, he tenido acceso a escuchar, hablar acerca, del Evangelio, y le estoy hablando desde, digamos, pastorcillos, pastores chiquitos, o sea, humildes, chiquitos, hasta hombres de renombre,
de iglesias fastuosas y con más títulos que la nobleza inglesa. Yo los he oído diciendo que hoy, que ahora, la salvación es que, ¿qué? ¿Por qué? Por gracia, no, por gracia. ¿Cuándo? Dije, hoy, ahora. Que la Biblia tiene dos testamentos, que entonces en el Antiguo Testamento la salvación era por obras, pero que ahora en el Nuevo Testamento la salvación es por gracia. Y la gracia, esto es porque por gracia sois salvos por medio dice, ¿de la qué? De la fe. Entonces dice más en Romanos que dice en Oseas, pero que en Romanos dice, en Romanos dice que en Oseas dice. ¿Qué es? Aquí estoy haciendo referencia con el trabalenguas. Romanos 1, como está en Romanos dice lo que dice en Habacuc. Romanos 1:17 dice entonces que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué? Y entonces de ahí se pegan para decir que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de ¿qué? De la fe. Y que entonces en el Antiguo Testamento la justicia de Dios no es por medio de la fe, sino por medio de las obras de la ley. Porque desconocen que en el Antiguo Testamento hay evangelio. ¿Se acuerda que hemos aprendido o no? Que la ley, que el evangelio se compone, o la parte digamos del Antiguo Testamento está compuesto por la ley. ¿Ley? No, la ley, los profetas. ¿Se acuerda que así es la división que el Señor Jesucristo dice o no? Pero que los profetas realmente son ¿qué? El evangelio del Antiguo Testamento. Porque ellos hablaban acerca de la ¿qué? Profetizar es decir, hablar acerca de lo que. ¿Y qué es la fe? Y lo que no. Y entonces enseñaban ¿qué? La fe. Entonces es errado. Nunca, ni en el Antiguo Testamento, ni ahora, ni mañana, nadie es salvo si no es por gracia. Porque la salvación le pertenece a nuestro Dios, es exclusivo de Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y seré clemente ¿para con quién? Para con el que yo sea clemente. Eso no se toca. Nadie, entiéndame, nadie. Porque entonces, escuchen bien, cuando hablamos acerca de obras, es que alguien pueda decir, yo puedo, porque yo no tengo pecado. Y entonces está haciendo a Dios ¿qué? Mentiroso, porque si dice que si no tiene pecado hace a Dios ¿qué? Entonces yo no necesito salvación. Yo no necesito salvación. Porque entonces no tiene salvación. Porque la paga del pecado es la muerte. Y yo no peco, yo no tengo pecado. No muero. Entonces no necesito salvación. Nadie, entiéndame, nadie. No, eso es una herejía. Y como se los digo, lo dicen con una prestancia. Pero ya le estoy hablando de hombres de a otro nivel, o sea, entiéndame, ya teólogos y en institutos bíblicos y todo eso. No, es que ahora la justicia de Dios cambió. ¿Ah? Sí, ya entonces no es por las obras de la ley, sino por la gracia. Pero que entonces sí, los hombres del Antiguo Testamento, entonces no, demuéstrame dónde dice eso. En ninguna parte. No por obras para que ninguno ¿qué? Se gloríe. Pero Dios entonces dio la ley que es por obras en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Dios dio la ley
en el Antiguo Testamento para que el hombre la obedeciera, ¿sí o no? Y para que la obedeciera, y para que entonces obedeciera, para que hiciera, ¿sí o no? Pero nunca enseñó o habló o dijo que era que hiciera para la salvación, sino porque entonces a través de la ley el hombre aprende a qué, a servir a Dios. Dios tiene que ser servido y es por medio del mandamiento posterior. El día que de él comieres, ciertamente que el día que entonces usted coma, entonces no me está sirviendo, ya no me sirve. Entonces el hombre aprende a obedecer a Dios por medio de la ley. Se obedece a Dios, no sirve a Dios. Obedece, guarda el mandamiento, ¿qué hace? Obedeciendo el hombre, ¿qué hace? Obedeciendo al mandamiento, ¿qué hace el hombre? Sirve a Dios, porque eso es la obediencia a Dios, es el servicio a Dios es a través de la obediencia. Entonces ahí esa es la mezcolanza que existe, donde entonces se confunde el servicio a Dios, que entonces ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí entiende o no? Entonces obedezca a Dios para que sea salvo. Pero la salvación es ¿por qué? Por gracia. Por gracia. Los hombres del Antiguo Testamento, entonces, todos los hombres del Antiguo Testamento, entonces reciben la salvación. Aún se acuerdan a los que estaban encarcelados, nuestro Señor Jesucristo fue y qué, y les predicó. Y todos aquellos héroes de la fe, dice que lo saludaron sin ni siquiera verlo qué, sin haberlo recibido. Hebreos 11. Todos aquellos lo creyeron, pero no lo recibieron, porque no había venido. ¿Y de quién está hablando? Del espíritu de adopción del Hijo, porque el Hijo no se había manifestado al mundo, no había padecido, no había muerto, no había resucitado y no había ascendido al cielo y no había sido ¿qué? Por eso dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior ¿qué? Y esto habló del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, por cuanto él aún no había sido glorificado. Juan capítulo ¿qué? 7. ¿Están claros? Entonces la salvación es por gracia. ¿Y esto es qué? Don de Dios, no es de vosotros. Esto es gracia. El remanente santo, los 144,000, dice que entonces son salvos porque hicieron ¿qué? ¿Qué hicieron? Por gracia, literalmente, lo vimos, lo aprendimos. Por gracia, por gracia, por gracia, por gracia. Pero que entonces, pero algo hicieron, algo les llamó la atención. A Dios algo le llamó la atención, pero eso sí lo sabe solamente quién. Ese criterio lo conoce o lo sabe quién. Tendré misericordia del que tenga misericordia, me complaceré del que me complazca. Por eso el Señor Jesucristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque usted no puede condenar, usted no puede salvar. Usted no puede decir, este es salvo, ese fue salvo, este no fue salvo. Usted, ok, nosotros tenemos unos parámetros, ¿cierto que sí o no? Que nos indican, pero el que da el veredicto final, ¿quién es? El juez, no usted, no yo. El Señor Jesucristo dijo, no, con la misma vara que miden, os volverán a medir. El criterio que usted da para que ese sea condenado, con ese mismo criterio usted va a estar condenado. Ese mismo estándar que con el que usted condena, entonces va a ser el estándar con que usted va a ser condenado. Y está haciendo referencia a esto, miren, a esto. Entonces nadie, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni nunca va a recibir salvación. Y entonces salvación literalmente es entonces exactamente ser salvado del ¿qué? Del juicio, de la ira
de Dios. Y en lo que la Biblia enseña acerca de que el resultado del juicio, de la ira de Dios, entonces significa es estar ¿qué? Eternamente excluido, separado de su gloria. Separado de su gloria. Por eso entonces se acuerda que cuando decíamos las tinieblas de afuera y hablábamos de salvación y lo pintábamos ahí en la rayita, no va. No va, no va. Y más bien entonces por eso, metiéndonos claramente en el contexto, el Señor entonces en todas las parábolas lo está dejando claro. Entonces miramos y todas donde hacen referencia a eso, para que ustedes entonces y yo nos demos cuenta de que está entonces, y miren para que corrijamos la confusión, entonces Mateo 9, ay, ¿dónde es? Mateo 8, perdón. Jesús sana al siervo del centurión, entonces, cuando se acuerdan, el centurión es un ¿qué? Un no judío, es un gentil, es un no judío, perdón, es un romano, es un no judío, es un gentil. Y entonces en el versículo 8, capítulo 8, versículo 5 dice, entrando Jesús en Cafarnaúm vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y el otro ve y ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Isaac en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de diente. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea que. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora ubiquémonos. ¿A quién le está hablando nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién? A judíos, ¿cierto que sí o no? A judíos, a hombres y mujeres que están vivos cuando Él está presente o no. ¿Cierto? ¿Están ahí o no? Están ahí. Y cuando nuestro Señor Jesucristo, entonces, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, entonces, ¿qué comenzó a decir? El reino de los cielos se ha, ¿qué? Se ha acercado. ¿Y qué comenzó a decir nuestro Señor Jesucristo cuando entonces comenzó a predicar? No, es que no parafraseemos, vamos para que tenga, ve ahí hay que ser tan minuciosos, porque todo el tiempo acuérdense que hablar bien, conocer bien. Marcos 1, ahí lo dice muy bonito, maravilloso, Marcos 1. Marcos 1, 14, 15. Diciendo, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed. Entonces, el Señor Jesucristo es el que predica, ¿quién? Por el Espíritu Santo. Es el único que predica, el que comienza a predicar, ¿qué?
el evangelio del reino de los cielos. Hemos aprendido acerca del reino de los cielos, ¿cierto? Que hemos hablado, cuando viene el reino de los cielos, ¿a qué decimos? Que tu reino venga. ¿Qué estamos diciendo? Hemos aprendido. El Espíritu Santo es el reino. Es el reino. Solamente Jesucristo el Hijo de Dios. Entonces, y todos aquellos que os han predicado el evangelio del reino por el Espíritu Santo enviado del cielo, ¿se acuerdan? Solamente nuestro Señor Jesucristo es el que predica el evangelio del reino de los cielos. Y entonces ahora dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque entonces está más pronto. Él está comenzando su ministerio, faltan aproximadamente 3 años y 50 días para que venga el reino. ¿Sí se ha acercado o no? Y están oyendo y están hablando de él desde hacía 1500 años antes. 1500 años antes. 1500 años antes. 1500 años antes está hablando acerca de eso. Del reino de los cielos, de la venida del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo maravilloso? ¿Qué es lo grandioso? ¿Por qué hay que recibirlo? ¿O cuál es la promesa del Padre que dice el Señor Jesucristo? Miren, la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. No se vayan hasta que no haya venido la... ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque el Espíritu Santo trae el espíritu de adopción. Y puede y hace que un hombre, a pesar de que haya pecado y maldad en él, sea hecho que hijo de Dios, coheredero juntamente con Cristo Jesús. Eso es lo grandioso, eso es lo más maravilloso. Entonces, por eso cuando hablamos entonces, escúcheme bien, de salvación. Entonces los hombres del Antiguo Testamento, hay salvación en el Antiguo Testamento, porque hay fe en el Antiguo Testamento. Los profetas fueron la fe del Antiguo Testamento. Noé profetizó acerca de esta salvación tan grande, porque todos los que profetizaron acerca de esta salvación tan grande, no dice claramente que está dando incluso testimonio, la sangre de ¿qué? ¿De quién? De Abel. Todos están dando testimonio acerca de que la gracia se iba a derramar. Porque el Hijo de Dios iba a venir a este mundo, iba a vivir, iba a morir, iba a resucitar, iba a expiar nuestros pecados. Amén. Entonces eso, los hombres del Antiguo Testamento que recibieron, van a recibir, porque eso es un evento futuro, porque eso es un evento que va a ocurrir, porque ellos creyeron que iban a ocurrir. Por eso entonces les decía, nuestra fe es más perfecta, porque hoy las personas, el hombre puede recibir salvación. ¿Cuándo? Hoy es el día de salvación. Si confesares que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Y muchas personas entonces cuando les preguntan, ¿usted está seguro acerca de la salvación? Y entonces hay tanta confusión que dicen, no, es que eso no depende de uno, eso depende de ¿quién? De Diosito. Él sabrá. ¿Sí me explico o no? Él sabrá. Y confunden, todo lo tienen entonces en una confusión. Pero ¿usted está seguro de su salvación? No, es que uno no sabe. ¿Eso se sabe cuándo? Solamente allá al final. Pero es que por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz y derramó su sangre. Ah, sí, claro. No, ese es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, ¿por qué no está seguro de su salvación? Porque realmente ¿qué? No cree, porque no ha recibido ¿qué? El don de Dios, porque no ha recibido la gracia, no ha
recibido la gracia, no ha recibido la gracia. Y puede tener una religión tan maravillosa, pero no funciona de esa manera. Entonces, maravilloso poder tener claro acerca de la salvación, de la salvación. De la salvación, entonces, que es, digamos, como el principio básico, la salvación. Entonces, ¿se acuerda que pintamos y entonces pintamos en nuestro dibujo y hacíamos aquí? Y se acuerda que eso sí lo dejamos claro aquí. Y entonces que de aquí para acá, aquí, no hay nadie que no sea salvo. Acá no hay nadie que no sea salvo. Aquí no hay nadie que no sea salvo. Porque entonces el Señor está diciendo, y como les decía, le está hablando a hombres del Antiguo Testamento, pero que están vivos, y le está diciendo, aún en Israel no he visto tanta ¿qué? Tanta fe. Porque miren, este que no es ni siquiera judío, sí es ¿qué? Sí es creyente. Sí sabe que entonces fe es reconocer que mi palabra tiene autoridad, que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Hijo de Dios. No vaya, como que va a ir usted. Solo diga, que lo que usted diga se hace. Lo que usted diga se hace, si usted es el Hijo de Dios. Solamente ordene y ya. Y entonces ahora sí les dice, entonces de cierto os digo, cuando vengan del occidente, porque se acuerda que fue lo que Dios les prometió, porque me despertaron a ira a mí, ¿con qué? Con un pueblo que me despierta a mí, me despertaron a mí a ira con lo que no es Dios, entonces yo también los despertaré a ira y produciría celos con un pueblo insensato. Y donde entonces dijeron, a donde el lugar que dijeron, entonces no hay salvación, serán llamados hijos de Dios. Y entonces está mostrando que la fe de los gentiles, que los gentiles se iban a heredar como hijos. Y cuando vean a los hijos, ¿cómo? Excluidos, porque ellos pensaban que los hijos de Dios eran ¿quién? Eran ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. Hoy, cuando usted ve todo ese plan y toda, digamos, esa condición de supremacía de los judíos y de, digamos, es porque ellos sienten y creen, somos ¿qué? El pueblo de Dios, somos hijos de Dios. ¿Y ustedes qué son? ¿Así? Y en todo su plan usted lo ve orquestado, en todas las corporaciones, en todo lo que ellos tengan injerencia, en todo. Entonces simplemente están viendo a los demás, a los que no son judíos, como números y solamente como instrumentos para sáquenle plata. Sáquenle plata. Todos están a nuestra disposición, no de que nosotros somos los benditos, somos los hijos. Entonces el Señor le está diciendo, y cuando vean para los que era la promesa de ser hechos hijos de Dios, porque esa era una ¿qué? Promesa. ¿No ve que eso es lo que enseñaban en el Antiguo Testamento los profetas? Yo seré para ellos por padre y ellos serán a mí por hijos. Está hablando de la fe. Pero que ustedes entonces a lo suyo vino a cumplirles lo que les había prometido y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que le creen, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí dice nuevamente dos condiciones: a todos los que le recibieron y a todos los que creen. Y hay personas entonces que creen que creen en el nombre de Jesús. Pero hay personas, no todos los que creen en el nombre de Jesús reciben el Espíritu Santo, reciben el Espíritu de adopción. Y ahí eso es lo que vamos entonces a aclarar ahorita con respecto a lo que hablábamos acerca de salvación, santificación, de salvos y santos. ¿Ve? Porque entonces en el Antiguo Testamento estamos hablando entonces acerca de salvación y tenemos claro que los hombres del Antiguo Testamento hay hombres existe simplemente salvación y nada más que salvación, ¿sí o no? ¿Sí o no? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿sí existe salvación? ¿Nada más?
Sí, pero existe solamente salvación. Para los del antiguo, para los del nuevo, existe solamente salvación. Pero también enseña acerca de las obras o no enseña acerca de las obras. Entonces, ¿dónde está la confusión? Pensar que las obras tienen que ver o están relacionadas con qué. Porque no están relacionadas con la salvación. Las obras están relacionadas con la glorificación. Ahí es donde está el detalle, chato. Ahí es donde está el detalle. Y ahí es donde está la confusión. Porque las obras no son para la salvación. ¿La salvación es qué? Y no se toca. Y no se toca. Y no se toca. Pero la glorificación. Y nuestro Señor Jesucristo entonces deja, cuando vean a dónde, en el reino, ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ustedes sean ¿qué? Excluidos. Está hablando que estos tienen un lugar de preeminencia o no. Tienen un lugar de privilegio, ¿cierto? Pero nunca los llama hijos. Pero si son siervos destacados o no son siervos destacados. Y entonces el reino tiene su corte donde está el visir y donde están los ministros y donde están, ¿sí? Pero la familia, está la corte del rey, pero la familia, y digo, ¿ustedes conocen un poquito acerca de eso o no? De la corte del rey. ¿Y quiénes son los principales miembros de la corte del rey? Existe el rey, ¿cierto que sí o no? Escúcheme, existe el rey. ¿Y el rey es quién? El rey, el soberano. Pero el rey existe, tiene una corte. Y en la corte, ¿cuáles son los miembros que son preeminentes entre la corte? La familia del rey. La familia del rey, la reina consorte y los hijos del rey, y está entonces haciendo parte de la corte, entonces el visir, y hay cargos. Pero la preeminencia en la corte del rey la tiene ¿qué? La familia del rey. Entonces, ¿quién es? Entonces, en el trono, ¿quién está? ¿Sí? ¿No está el padre o no? ¿No dice claramente o no? Pero el hijo está ¿qué? Y el hijo hace parte de la corte, pero es el que tiene ¿qué? Es el heredero. Tiene la eminencia. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Pero está la familia, pero entonces aparte de eso en la corte la forman, como les decía, ministros, y ahí ese lugar lo va a, digamos, ocupar ¿quién? Ahí está diciendo Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Jeremías, Isaías, el rey David. Lo que el Señor cuando le dice la mamá de aquellos chiquitos, ¿no se acuerda? Ay, hágame un favor, ¿me le puede ayudar a los niños? Quiero que le estoy pidiendo como pidiéndole al niño realmente. Es que quiero que el chiquito le traiga de Navidad a mis hijos, que se sienten a la diestra. No, no sabe lo que pide. Eso es lo que el Padre lo tiene reservado. Esos lugares de eminencia es el Padre el que los tiene reservados. Pero de una cosa estamos claros, que por más grande que sea el siervo, nunca se va a comparar a la gloria del Hijo. Nunca. Por eso el Señor Jesucristo dice, el mayor de todos es Juan el Bautista, pero en el reino el menor es mayor que Juan el Bautista. ¿No ve que es hijo? ¿No ve que es hijo? ¿No ve que es hijo? Y ese puede ser entonces le dan el premio al mayordomo del año. Mayordomo del año, sí. Ay, qué bueno, mira, el mayordomo del año. Ay, sí, pero el negocio es de mi papá. Pero la finca es de mi papá, es mía. O sea, literal, el mayordomo con toda la gloria me sirve a mí. Me sirve a mí. ¿Sí la siguen? ¿Sí me siguen? Eso es lo que está enseñando. Entonces, ahí, cuidado de caer. Cuidado, no se haga la seria que ya me di cuenta que le va a caer. Despierta a la chiquita. Y ahí sí. Ay, esperen.
no empujen. ¡Ay, mi madre! Entonces, ahí es donde está, todo eso es lo que genera la confusión, no tener claro de lo que la Biblia está enseñando, de lo que la Biblia está diciendo. Y que entonces el punto aquí, que lo que, como les decía, genera confusión, es pensar que entonces las personas cuando hablamos acerca de las tinieblas de afuera y a lo que está haciendo toda ahora sí la secuencia con respecto a ese lugar y a esa condición, está hablando acerca de personas que recibieron y tuvieron la salvación, pero que, ¿qué sucedió? La perdieron. No, la salvación no se pierde, pues entonces ahora sí empiece a hacerle números. Las parábolas todas están enseñando, esas parábolas están haciendo referencia, es acerca de eso. Pero que está hablando acerca de eso, y cuando dice que las tinieblas de afuera y allá será el lloro y el crujir de dientes, está hablando de acerca de que por el contrario, ¿de acuerdo? Ese es el error, hablar de que tienen salvación, donde lo que está dejando claro es que tienen un castigo peor, porque allá hay llanto y crujir de dientes. ¿Ve? Porque entonces ellos tienen o están rechazando es que la salvación solamente, sí, pero están rechazando la salvación. No, están el privilegio al Espíritu Santo. ¿No se acuerda lo que le dice Esteban cuando ustedes que siempre están resistiendo al Espíritu Santo? Siempre, y el Señor está diciendo que es el pecado que... ¿Siguen más bien? Entonces está diciendo que tienen por el contrario es mayor que mayor condenación. Mayor condenación porque están recibiendo la gracia en vano. Porque no están siendo entonces obedientes al Espíritu Santo. Los hombres del Antiguo Testamento no lo recibieron. No lo recibieron, no lo desecharon, pero ahora está hablando entonces del llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué tan fuerte? Porque son hombres entonces que tuvieron ¿qué? Gustaron el don de Dios. Hebreos 5, 6, léanlo por favor en casa con el entendimiento. Gustaron el don de Dios y los poderes del siglo venidero, experimentaron el reino de los cielos, ¿cierto o no? O las 5 vírgenes, las insensatas, no experimentaron el reino de los cielos. ¿Qué fue lo que pasó con ellas? ¿No tenían lámpara? Lo que pasa es que dejaron que se acabara ¿qué? El aceite. No fueron fieles al Señor y a su Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué pasó entonces? Digamos, ¿qué pasó con el que tembló, con el que recibió un denario? ¿Acaso es que no recibió también? El uno recibió 5, el otro recibió 10, el otro recibió 1, pero todos recibieron ¿qué? Todos recibieron el Espíritu Santo. Pero unos trabajaron con el Espíritu Santo y otros no trabajó con el Espíritu Santo. Y al que no trabajó con el Espíritu Santo le dice siervo malo y negligente a las tinieblas de afuera. ¿Ven? Entonces, muy al contrario de como les estaba diciendo, por eso es necesario aclarar. Sino que más bien allá será ¿qué? El lloro, el llanto y el crujir de diente. Una cosa es usted no saber que está condenado porque Jesucristo vino al mundo, y otra cosa es saber que teniendo la salvación y habiendo recibido el Espíritu Santo, lo desechó. Por eso dice claramente, mejor les hubiera sido no haber conocido, porque es mayor la condenación. Y a eso es lo que está haciendo referencia. Allá será el lloro y el crujir de dientes. Porque una cosa es estar en el infierno, condenado por simplemente no recibir la gracia, y otra cosa es habiendo recibido la gracia, el don de Dios, desecharlo. ¿Ve? Entonces eso es de lo que nosotros entonces ya con el entendimiento seguimos y vemos. Entonces el Señor está diciendo en Apocalipsis 3, por cuanto eres tibio, ¿qué? Te vomitaré de mi boca. Y entonces se acuerda qué error tan grande pensar, sí, pero era salvo. ¿De dónde? Te vomitaré, o sea, entiéndame,
Para vomitarlo lo tenía que haber tenido antes, ¿dónde? Adentro. ¿Y lo qué? Y lo echó, o sea, ¿recibió salvación o no? Ahí es donde está el detalle de toda la confusión, que ayer quedó todavía más confundido, porque entonces era hablar acerca de salvación, pero que se pierde. Pero que entonces el que, cuando veáis entonces, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero entonces sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos demonio, en tu nombre nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí. ¿Qué está diciendo? ¿Que recibieron la salvación o no recibieron la salvación? ¿Que echaron fuera demonios por el Espíritu Santo? ¿Que echaron, sí o no? Pero que entonces, ¿qué? No, no permanecieron. No permanecieron. No permanecieron, se hicieron perezosos y apagaron el Espíritu, contristaron el Espíritu. ¿Ven? Eso era, digamos, entonces lo que había. Pero son personas que han recibido la salvación, pero apostataron. Y no se puede ser apóstata, no se puede negar la fe sin antes que haberla recibido. Entonces, esto es más o menos ya para que entendamos con respecto a la salvación, que es por gracia y no por obras. Y ponía entonces el ejemplo. ¿Qué es? El ladrón en la cruz, que entonces estaba el arroz con mango de esa manera. El arroz con mango. El ladrón en la cruz recibió la salvación, ¿sí o no? Pero el ladrón en la cruz va a recibir gloria. Pero el ladrón en la cruz entonces va a tener que comer del árbol de la vida. Y va a estar por fuera de la ciudad, dice claramente, léanlo en Apocalipsis para que ustedes vean. Porque qué gloria tiene, qué gloria va a recibir si no hizo nada, solamente fue salvo, solamente fue salvo. Y hay muchísimos entonces, y como les explicaba y comentaba con la hermana, hay muchísimas iglesias, muchas predicaciones y muchas personas que solamente predican como Apolos. Esta mañana hablábamos, ¿se acuerda? Que predican solamente ¿qué? La salvación. Ni siquiera habíamos oído que hay reino de los cielos, ni que hay Espíritu Santo, ni que hay que recibir el Espíritu Santo para heredar como hijo, ni que entonces ahora me tengo que esforzar por el reino de los cielos porque en el negocio de mi Padre me conviene estar. Porque si es el reino de los cielos es el negocio del Padre, entonces usted no puede pretender, como digamos absurdo ocurre hoy, que entonces digamos, ¿se acuerda? Yo en todo el mundo disfuncional, que los padres no pueden desheredar a los hijos. Ya no se puede. ¿Sí sabían ustedes o no? Sí, no, legalmente no pueden desheredar a los hijos, los padres. Les toca sí o sí, quiera o no quiera. Lo voy a dejar sin nunca trabajó, nunca se esforzó. Y por el contrario, en vez de hacer que el negocio o ayudar para que el negocio fuera adelante, entonces todo el tiempo, cada vez que tenía oportunidad, era a robarlo y hablar y hacer mal. Entonces, y ahora sí tenga, ¿no? Porque indefectiblemente le tiene que dar porque es hijo herencia. No, no sucede así. No pasa así. No pasa así. La herencia es para el hijo, pero el hijo, al igual que nuestro Señor Jesucristo, siendo el heredero de todo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y no entró en su gloria, no recibió el reino de aquí a aquí, sino que se humilló. Y ese es el camino que Dios estableció para la glorificación. ¿Para cuál? No para la salvación. Porque se acuerda que entonces aprendíamos acerca de volver al modelo, al propósito inicial, que fuéramos ¿qué? A su imagen y ¿qué? Conforme a su semejanza. Que juntamente con Cristo padeciéramos para que juntamente con Cristo fuéramos ¿qué? Y entonces ahí es la enseñanza, ahora sí tiene calza, como se acuerda. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, el que no renuncia a todo lo que posee. Entonces al que no realmente tiene como claro que no hay nada en este mundo que se pueda comparar al amor de Dios, que es la que. Sí, cuando hablamos de glorificación, ¿qué creen ustedes que entiende? ¿Qué entienden por glorificación? ¿Qué se imaginan? Servicio, ¿qué se imaginan? Así piensen, más o menos.
Pero acuérdense que estoy hablando de la glorificación, ¿qué creen ustedes? Ocupar un lugar en el corazón de Dios. Ocupar el lugar en el corazón de Dios. No, es que Dios, si yo soy su hijo, entonces Dios los ama a todos por igual. ¿Sí? ¿Quiénes de ustedes son padres? Todos, muchos, ¿cierto? Y todos aman a sus hijos en igual manera, ¿cierto que sí? Sí, claro, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El hecho que sienta culpa y entonces vea que está perdido porque es por culpa suya, por causa suya, y entonces lo vea más débil y lo quiera ayudar, no quiere decir que lo ame más. ¿Cómo? ¿En cabeza de quién? ¿En cabeza de quién? ¿Ustedes no han visto que sucede así? Es que ese muchacho es la oveja, la oveja negra de la familia, lo llaman así. ¿Sí han visto o no? Ay, pero mi mamá, a ese es el que más quiere. ¿Sí lo han oído o no? Ay, sí, ese mi pobrecito, es que mi mamá, mire, ese muchacho es los ojos de mi mamá. Mi mamá no ve sino por los ojos. Pues porque sí, claro, no tiene el amor de qué, del mundo, que es terrenal, diabólico. ¿Cómo se le va a ocurrir? Que me deshonra, que me deshonra, que me deshonra, que me avergüenza, que me avergüenza. Y entonces, y eso es lo que el error que tienen las personas con Dios. ¿Cómo se le va a ocurrir? ¿Cómo se le va a ocurrir? Pues el hijo más obediente, el hijo más servicial, el hijo que me haga sentir orgulloso, ese por supuesto es el que es el objeto de mi deseo. Ese es el que yo amo realmente. Y más bien entonces, pero es que a ese muchachito no le dice nada. ¿Sí ha oído o no? A ese no le dice nada, pero en cambio a mí sí todo me está diciendo. Pues porque lo ama más, pero no sabe, porque ni siquiera ella tiene claro. Porque es el mejor. Y entonces, ¿qué quiere? Exigirle para qué. Para que dé más. Para que dé más, para que siga en ese estándar, para que no se vuelva como el otro. Para que no se vuelva como el otro. Entonces, esa parte entonces no podemos confundir, acerca de la salvación, pero entonces que es por gracia, pero entonces hablamos después de la santificación, que hablamos acerca de la santificación y que esa santificación ahora sí es entonces por medio de las obras. Pero que en el Antiguo Testamento los hombres lo hacían por medio de las obras a través de la obediencia a la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento los hombres lo hacemos a través de la obediencia a la palabra de Dios por medio del y con el Espíritu Santo. ¿Con quién? Con Dios y yo. Yo y Dios. Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Entonces es diferente el servicio del hombre del Antiguo Testamento, que es conmovido por el Espíritu Santo y que trabaja para Dios, pero ahora entonces no es desde el exterior, pero Dios trabaja con él desde afuera, pero ahora Dios trabaja con el hombre ¿cómo? Desde adentro. Desde adentro. ¿Y es el mismo servicio? Jamás y nunca. Jamás y nunca, jamás y nunca. Jamás y nunca. No ve que jamás y nunca. Jamás y nunca. Entonces habla acerca de santificación, que ahora es en el momento que recibo el Espíritu Santo y entonces me toma como su hijo, como su siervo. A la imagen y a la semejanza de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque esto lo vivió y lo hizo. No dice la Biblia que cómo Dios ungió con su Espíritu Santo y cómo éste anduvo haciendo bienes, y que no fue por el Espíritu Santo que echó fuera demonios, no fue por el Espíritu Santo que predicó. Todo lo hizo ¿por quién?
por Él mismo, Dios obrando, el Padre obrando en Él. Yo y el Padre uno somos. Pero a través de la obra ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y entonces esa obra del Espíritu Santo tiene como fin la glorificación, pero la glorificación no como siervo, sino como hijo. ¿Ahora sí está entendiendo? Y entonces en el Antiguo Testamento hay hombres que han sido salvos y hay hombres que recibieron santificación por la palabra, porque todas las cosas por la oración y la palabra son santificadas, pero que entonces oraba la misma palabra del Espíritu Santo, pero desde afuera como siervo, y entonces van a recibir una gloria diferente. ¿Cierto que sí o no? Pero hay hombres entonces del Antiguo Testamento que experimentaron la salvación y no van a recibir no hubo santificación. ¿Cierto que sí o no? No hubo santificación, no hicieron obra, no obedecieron. ¿Y en el Nuevo Testamento hay hombres así o no hay hombres así? También. No cambia. No cambia, no cambia, no cambia. También, también, también. ¿Y todo el que entonces es salvo es santificado y glorificado? No. Porque el ladrón en la cruz, que le dice al Señor, no se acuerda que lo veíamos, pero en medio de toda esa confusión yo trataba de arreglarla esta mañana, pues no me daba, porque había que hacer, era la explicación así. Que el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y entonces así como dice a veces la hermana Cheli, no le ofrezco. No le ofrezco, no le ofrezco. Hoy estarás conmigo en el paraíso, no, de reino no podemos hablar a estas alturas. Sí, o sea, no, sí, de reino cómo vamos a hablar a esta altura si yo voy a morir y usted me sigue. No alcanza a ser ni pío. No empieza a decir pío pío como el chiste de los cuentos, no hay tiempo. No alcanza a decir ni pío, o sea, acuérdate de mí cuando venga en tu reino, no le ofrezco. Hablemos de, hoy estarás conmigo hablemos de salvación. No alcanza para más. No le alcanza para más, no le alcanza para más. No ve que todavía yo no he sido glorificado y ahora cómo va a querer usted que lo glorifique usted. No alcanza, no le alcanza. No le alcanza. Entonces, todo es lo que genera la confusión. Pero entonces, importante aclarar con respecto a eso, de que habíamos de manera mal aprendido y por ende de manera mal enseñado con respecto a de que entonces las tinieblas de afuera era un lugar donde entonces habían recibido la salvación, pero entonces permanecían con ella allá en el límite, pero no. Ay, entonces está diciendo que la salvación se pierde. Claro, la salvación por supuesto, porque es entonces la salvación pertenece a quién? A nuestro Dios, y Él establece. Y Él es entonces establece. Y Él establece y tiene establecido a quién se la da. Y entonces no a quién se la quita. No, y al que obedeciere no borraré su nombre del libro de la vida. Estaba escrito y entonces deja claro que ¿qué? Que el que no lo borraré. Lo borraré, así es más literal. ¿Por qué dice entonces todo el tiempo cómo escaparemos si descuidamos una qué? No habla de glorificación, sino que está hablando de que lo que se pierde es ¿qué? La salvación. Pero por supuesto, si perdió la salvación no hay glorificación, no hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Ve? Pero entonces es de eso que nosotros entonces debemos entender que hay entonces salvación, santificación, glorificación, vida eterna, y que el propósito completo de la voluntad de Dios para con el hombre es que fuera cuando hagamos al hombre ¿qué? A nuestra imagen y ¿qué? Y esto es entonces está haciendo referencia a esto. Pero que todos entonces alcanzan la glorificación. No todos alcanzan la glorificación. Porque no todos entonces, ¿qué? Obran. No todos, después de recibir la salvación, no responden con amor. No pagan con amor. Por eso no sirven a Dios. Por eso no sirven a Dios.
Y hay muchos entonces que sirven a Dios por temor al infierno. Pero ese servicio no le agrada a Dios. Aunque le sirve, no le agrada. Porque lo que hace entonces, lo que hace que el Señor Jesucristo dice, para que entendamos ya, para finalizar, el que no aborrece padre, madre, hermano y hermana y hermana, que es mí. ¿Se acuerdan lo que leímos ayer? Lucas 14, no es digno de mí. Entonces, pastor, no entiendo. El Señor me está diciendo que no ame a mi esposa, que no ame a mis hijos. No, el Señor lo que le está diciendo es que no hay nada que se compare al amor de Dios. Que usted no puede, que no puede comparar ni pretender si le sirve a su esposa, si le sirve a sus hijos, si le sirve al jefe, si le sirve se sirve a sí mismo. Entiéndame, ¿cómo no va a servirle a Dios? Que el amor de Él es más grande, es más grande, es más grande que nada. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, miren, nada supera ni se compara al amor de Dios. El que no toma su cruz y me sigue es exactamente, entiéndame, el que se queda aquí, donde esté tu tesoro estará allí tu corazón. ¿Y dónde está entonces su tesoro? ¿Dónde está entonces está allí su corazón? ¿Qué es lo más preciado que hay para usted? El amor del Padre. Entonces su vida entera gira en torno a el reino de los cielos. A ver cómo se involucra en el negocio del Padre, cómo es, miremos a ver en qué está la salvación, cómo va la iglesia, cómo está, cómo que todo pendiente de qué. ¿No lo dice el Señor Jesucristo? Es la primera lección desde los 12 años y ya lo tiene claro, y entonces está diciendo que es como el ABC de la vida de fe. Es lo primero que viene, que hay que estar es que en el negocio del Padre. Y que entonces ya ahora cómo es que vive entonces el Hijo de Dios. Todo el tiempo su pensamiento gira en torno a ver cómo la empresa suya crece, cómo es que su familia crece, no, todo el tiempo está mirando cómo el negocio del Padre se extiende. Cómo el negocio del Padre se extiende. Y dígame usted cómo crece en los negocios. Con inversión. ¿No? ¿Cierto? No, con esfuerzo, sí, con inversión. Hay que meterle, ¿qué? Tiempo, ganas, capital, todo. Y eso es lo que tenemos que hacer. No, capital no, pastor. No. Le metemos tiempo. Yo tengo, capital no hay, pero tiempo, no, le meto capital, tiempo, lo que haya. Lo que caiga, métaselo. ¿O usted no ha visto así cuando un negocio está dando? ¿Usted no ha visto cuando un negocio empieza a dar que no dan ganas sino de qué? De meterle, porque usted sabe que todo lo que le meta, ¿qué? Le va a generar. Eso es vivir la vida de fe cristiana. Ese es el propósito. Pero todos lo llegan, todos lo logran. ¿Usted lo ve a todos? Hacemos reunión de servidores y todos vienen. Y todos participan, y todos diezman, todos ofrendan, y todos están pendientes si él está limpio, si no está. Yo no sé el pastor qué pensará hacer con eso. ¿Cuándo será que el pastor piensa? Yo no sé cuándo será que el pastor piensa de pronto, mire, eso se ve feo. Eso se ve feo, yo no sé cuándo. Sí. Porque entonces el pastor es el único que está en el negocio del Padre. Pero ¿cómo? No, venga acá, ¿cómo así? Si eso no se ve bien y si esto está mal acomodado, y cuando vengan las personas, entonces usted sabe la primera impresión, y cuando usted va a un negocio y lo atienden mal, por allá no vuelve. No, pues sí, yo no sé el pastor, ¿por qué no? Y yo, bueno, de ahí sí, debe ser. ¿Ve? Debe ser. Entonces, aclarado o medio más confundidos. Esa es la verdad con respecto a este asunto que habíamos aprendido mal, todavía seguimos hablando ayer mal y ahí estamos entonces teniendo claridad. Y entonces por el contrario dejar claro que lo que el Señor Jesucristo está diciendo, que para los que reciban y no sirvan, el castigo es peor. Siervo malo y negligente, a las tinieblas de afuera ya será el lloro y el crujir
de dientes. Una cosa es saber que no había Espíritu Santo y que, charita. Y otra cosa es yo lo recibí y lo desprecié. ¿Es más doloroso o no es más doloroso? De eso es el lloro y el crujir de dientes. ¿Ven? Amén. Entonces oremos Padre nuestro. Bueno, pero es hasta las ¿qué? Las 10. La puña, entonces sigamos. La culpa es suya, mentira. Oremos entonces, claro, como el chocolate espeso, ¿sí o no? Ya, entonces, digamos, tanto ustedes que están allá, si hay dudas, si hay confusión, repitan la enseñanza. No mentiras, me llaman y con todo el corazón hablamos, meditamos, nos sentamos, leemos. Pero todas esas parábolas, amados hermanos, están enseñando, el Señor está dejando claro eso. La grandeza del privilegio que hoy tenemos. Todas esas, y que ellos estaban manifestándose y lo estaban rechazando, lo estaban menospreciando. No, a nosotros déjenos con la salvación. Y entonces ahí es donde, como les decía ayer, si usted le apunta a esto, se queda sin nada. Por lo menos esfuércese por aquí para que raspe la olla aquí y algo coja. Y ellos lo estaban despreciando. Y todas esas parábolas, las vírgenes, ¿se acuerdan? Los talentos, las bodas, los llamados a las bodas, rechazar, entrar al reino, ser coheredero juntamente con Cristo Jesús, es lo que el Señor está haciendo referencia, va a producir lloro y crujir de dientes. Es mayor por desechar ese privilegio tan grande. Y por eso dice, bienaventurados vosotros porque veis y oís estas cosas, porque reyes y profetas añoraron y no lo oyeron. Y ahora entonces usted que lo está oyendo y que está disponible, simplemente, no, gracias, no es conmigo, no me interesa. ¿Ven? Entonces que el Señor nos ayude. Vamos a orar juntos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, entonces con la ayuda del Señor Jesús nos hablamos, que el Señor los bendiga, y ya ustedes que lo recibieron, que lo vieron, por favor, promuevan y exhorten a los hermanos y anímenlos. Oigan un minuto a los demás hermanos, anímenlos para que vean la enseñanza, dispongan sus casas, sus vidas, sus corazones, para si quiere entonces venga y le explico, para que entonces haya claridad en todos. Presumimos y anhelamos con la ayuda del Señor, esto se publica, que queda ahí y que diligentemente todos puedan, pero también ofrezcan su casa, su tiempo, para ir y de pronto compartir con los que de alguna manera no lo hayan hecho, para que todos tengamos claridad. Amén. Gracias.